Muy buenos días, mi nombre es Xavi Mojica, soy de la ciudad de Valledupar, Cesar. Este día vengo a explicar la guía de aprendizaje de la tarea número 3, transformación de la educación sexual integral en aprendizaje sin límite. Estudio en la carrera de Ingeniería Electrónica en la escuela STBI y en el día de hoy, como venía explicando en la guía de aprendizaje, vamos a dar una mirada de una transformación en la educación sexual. Pero primero debemos tener una introducción clara sobre la educación sexual integral, ESI. Es dicha y fundamentalmente que nos garantice la manera exclusiva y determinada de cómo es asequible para todas las personas, su trastorno, su contexto, sus problemas, sus soluciones de aquellas personas que tienen esa discapacidad. Qué importante que sin embargo, con muchos problemas, muchos contextos fuera de estos grupos, se quiten esa barrera de esos límites a la falta de la información clara, a la comunicación asertiva, a la comunicación verbal y no verbal en el ámbito sexual y reproductivo de estas personas. Esta actividad buscó que nosotros nos familiarizáramos, seamos empáticos y de manera colaborativa que desarrolláramos una estrategia para conocer y darle solución a estas personas que sean en la parte innovadora y tecnológica que promuevan ese ESI de una población discapacidad que actualmente nosotros convivimos diariamente con ellos. El tema que yo escogí, que me pareció muy interesante, fue en el libro de Franco S. de 2025, una mirada a la sexualidad en la discapacidad, de la discapacidad y los avances que se han cometido. Las personas con discapacidad enfrentan barreras culturales muy fuertes. Estas barreras estructurales que limitan el acceso a la educación sexual integral, a pesar de los avances que ya nosotros vemos de la tecnología, de las redes sociales, de la guía, todo esto, hay siempre un fundamento que se basa en esto, como la ley 1346 del 2009 en Colombia y la Convención de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad del 2006, que esto persisten los mitos y la falta de adaptación pedagógica que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos sexuales. Es importante que nosotros dialoguemos o compartamos con ellos toda esta información que nosotros tenemos a la mano y que algunas personas no tienen ese acceso para conocer más de ellos. La población que yo elegí ejecutiva fueron personas discapacitadas, ciegas, mudos y algunas personas que le hace falta algún miembro para tener una movilidad normal. Estas personas con discapacidad auditiva, o que me enfaticé mucho porque me da la curiosidad como lo hacían los sordos, para poderle garantizar que sea accesible y comprensible a las personas de cómo su comunicación, su interacción con otras personas de su misma comunidad, y llegar a actividades prácticas con materiales, folletos y enseñándoles cómo se deben ellos expresar en la sexualidad. Es importante saber que nosotros como personas tenemos que darle ese aporte o ese énfasis a esa persona y dejar unos puntos clave, que es su enfoque, la participación activa, la adaptación circular y la formación a las familias, que es muy importante porque la familia es el primer negocio o el primer trabajo o empresa que nosotros tenemos para formar a los demás en esta sociedad. Y tener una prevención a la violencia sexual para enseñar a identificar situaciones o riesgos que a diario se presentan en cualquier etapa de nuestra vida. Estas barreras son identificables, como los artículos, las agresiones, las normativas institucionales. ¿Qué quería con este enfoque? Una propuesta que se base en los derechos sexuales de la persona discapacitada y reproductivos alineados al SIE. Y buscamos empoderar, involucrarnos con la familia, proveer relaciones y utilizar metodologías participativas. Bueno, como lo venía diciendo, esta promoción de relaciones saludables que nosotros podemos hacer entre esas personas y nosotros nos ayudan a crecer éticamente y profesionalmente, creciendo en edades adecuadas, conociendo su historia desde niño actualmente. Esto fomentó en nosotros un pensamiento crítico, de una toma de decisiones mejores al juzgar y al criticar a estas personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque mi cuerpo y mi historia en ese taller pudimos conocer un poco más sobre ello. Te quería dar también un mensaje que dibujando la sexualidad de las personas con discapacidades, intelectual o no, desarrollamos una cuestión de derechos y deberes con ellos. ¿Qué puedo decir yo? Hicimos una participación, como lo vamos a ver en el trabajo, de tapar los ojos a un compañero de cómo ellos
se exponen en los zapatos de los demás y cómo conocen su forma de discapacidad y cómo se tratan entre ellos. Fue muy interesante esta actividad porque pude interactuar con personas que en la fase siguiente haremos una entrevista que me enseñaron algunos movimientos del lenguaje con las manos que me decían que lo importante es conocer nuestra sexualidad. Hay lo voy a hacer con señas porque hay unos que son cuando son hombres, cuando son personas amorosas, cuando tienen responsabilidad y lo más importante, divertirse y enamorarse. Es importante también conocer cómo se expresan ellos, qué dificultad tiene. Y sin este mensaje que me regaló esa persona, enseña. Eso es importante, porque ellos tienen una autoestima que decía que si nosotros caminamos juntos y conocemos nuestra sexualidad, sabremos tomar decisiones claras y seremos responsables en los actos que nosotros tomemos. Y no antes más diciendo, enseña que Jesús los ama y para mí fue un gran lleno esta fase porque aprendí mucho de ellos y quería decirle que la siguiente fase con esta entrevista va a ser mucho mejor. Y qué más decía, Dios les bendiga y bendiciones para todos. Muchas gracias por acompañarme en este camino de la transformación en SI de la sexualidad con las personas discapacitadas. Hasta luego.